muchas gracias por esta introducción. En primer lugar, quería saludar a aquellas personas que estén participando en este curso. Posiblemente a algunos de ustedes los conozco personalmente, así que un saludo especial, y aquellos que todavía no conozco, seguramente en algún momento nos cruzaremos por aquí, por Ginebra o por algún otro lugar. Quería agradecerles el interés para escuchar mi presentación, lo que yo les quería contar. Quería también agradecer muy especialmente al ISACS por esta invitación, las autoridades por haberme hecho esta invitación, que para mí es una excelente oportunidad. Mi nombre es Julio Mercado, yo soy un ministro, soy miembro del Servicio Exterior argentino, soy ministro aquí en la misión argentina en Ginebra. Mi función específica es coordinar todo el área política de la misión. Como ustedes saben, las misiones en Ginebra están divididas en temas económicos y políticos. Los temas económicos los coordina otro funcionario aquí en la misión, y yo coordino todos los temas políticos con un equipo de gente que trabaja especialmente para esto. Y en esa calidad soy, desde que llegué acá, agregado de salud ante la Organización Mundial de la Salud, en la OMS. Y precisamente en esa calidad, con esa experiencia que tuve de estos 4 años ya de trabajo como Health Attaché, es que yo quería hacer esta presentación para contarles visiones y algunas reflexiones en base a mi trabajo. Seguramente muchas de las cosas que yo les voy a contar, algunos de ustedes ya las conocen bien. Lamentablemente con este formato no podemos tener una interacción, me hubiera gustado mucho que podamos conversar, pero bueno, son las limitaciones del formato. Pero aquellos que ya conocen estos temas, estoy seguro que en algún momento pueden también enriquecer lo que yo les pueda contar. En estos 4 años de que llevo trabajando con los temas de salud en Ginebra, representando a mi gobierno, a la Argentina, tuve excelentes experiencias. Entre las más destacadas, en las que yo valoro más, fue mi experiencia con FENSA. FENSA es el marco para la colaboración con agentes no estatales, que es una normativa que se aprobó el año pasado en la Asamblea Mundial de la Salud. Se lo menciono ahora, pero seguramente la voy a usar como ejemplo varias veces durante la presentación. Otra oportunidad que tuve de trabajo con la OMS fue cuando Argentina tuvo un rol muy relevante como presidiendo el mecanismo de Estados miembros en SSFFC, que son los Substandard, Spurious, Falsely Labeled, Falsified, Counterfeit Medical Products. Gracias a Dios, esa terminología larguísima se modificó en la última asamblea, y ahora solamente se habla de Substandard and Falsified Medical Products. Este es un mecanismo que se creó en el año 2012 en Buenos Aires. Fue una reunión que se organizó desde Ginebra en Buenos Aires, un mecanismo en el que participan todos los Estados miembros para lidiar con un tema tan importante como es el tema de los medicamentos falsificados. Argentina presidió al año siguiente ese mecanismo, y ahí tuve también un rol muy activo, y fue una excelente experiencia que también puedo mencionar como ejemplo en otras, más adelante en mi presentación. Y por último, una experiencia más reciente que tuve, que fue muy gratificante para mí, que es trabajar en una resolución que fue aprobada en la última Asamblea Mundial sobre la promoción de la salud de los refugiados y de los migrantes. También la voy a mencionar más adelante como ejemplo de los temas que voy a ir tocando. De nuevo, quiero aclarar que el alcance de mi presentación es compartir con ustedes mis experiencias, mis vivencias en Ginebra con respecto al trabajo en salud
mundial, trabajo que lleva la OMS. Yo no soy un técnico, seguramente entre ustedes hay gente que sabe mucho más que yo sobre temas específicos de salud. Yo soy solo un diplomático tratando de promover los intereses de nuestro país, de mi país, de nuestra región, acá en la OMS. Y de nuevo no quiero pretender avanzar sobre temas específicos, técnicos, que seguramente ustedes y los equipos con los que ustedes trabajan conocen mucho más. Pero de nuevo mi interés era compartir mi experiencia y con la esperanza de que a ustedes les pueda servir en su trabajo de todos los días. Vamos a pasar a la primer filmina. Queríamos hablar acá sobre la importancia creciente que tiene el multilateralismo. Y acá hay una primera reflexión, algo que yo tuve que aprender cuando vine a trabajar en Ginebra. Yo venía trabajando con temas bilaterales en mi carrera. Estuve destinado, antes de estar en Ginebra, estuve destinado en Washington, pero trabajaba con temas bilaterales. Trabajaba con la embajada acreditada ante la Casa Blanca, no trabajaba temas multilaterales. Y para mí venir a trabajar en Ginebra fue un aprendizaje de lo que significa el multilateralismo. Lo primero que descubrí fue que hay una dinámica distinta entre un trabajo bilateral y multilateral. Seguramente ustedes la conocen porque también, tal vez entre sus carteras de temas, trabajan a nivel bilateral con otros países y también trabajan en los foros multilaterales. Para mí fue como les digo, un aprendizaje, tratar de entender que básicamente el trabajo bilateral se trata de la gestión. Un trabajo bilateral, uno se reúne con su contraparte, llegan a acuerdos, se firman convenios, se realizan gestiones. El resultado es mucho más inmediato. Uno puede ver el resultado de lo que uno hace de una forma relativamente en el mediano, en el corto plazo. La satisfacción también es distinta porque uno puede ver lo que hace, el fruto de su trabajo rápidamente. Por otro lado, el trabajo multilateral es distinto, tiene una naturaleza distinta, tiene una dinámica distinta. El trabajo multilateral se trata sobre procesos. Nosotros no trabajamos en gestión, como en el ámbito bilateral, sino en procesos. Los procesos pueden tardar 2, 4, 10 años, y muchas veces nosotros como diplomáticos nos sumamos, y tal vez a ustedes les va a pasar, se suman a procesos que llevan más tiempo, que los comenzó tal vez su predecesor. Ustedes se suman en un segmento y tal vez van a cambiar de trabajo y lo va a terminar otro. Por eso esa dinámica entre bilateral y multilateral, gestión y proceso, es algo que uno tiene que rápidamente entender cuando trabaja en el ámbito multilateral. Otro aspecto fundamental del trabajo multilateral es la necesidad de consenso. Cuando uno trabaja en temas bilaterales hay acuerdos, es más fácil conseguir el acuerdo, son dos partes. El trabajo multilateral es un trabajo mucho más de amasado, que lleva mucho más tiempo, que exige una mayor capacidad de diálogo, y la regla es el consenso. Nosotros aquí en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, trabajamos bajo la regla del consenso. Todo lo que se resuelve en los órganos de gobierno, en la Asamblea Mundial de la Salud, se hace en base al consenso, salvo alguna excepción. La regla del voto existe, no está impedido, no se impide votar, pero lo que buscamos como diplomáticos cuando trabajamos en la OMS es que los acuerdos se lleguen entre las distintas partes a través del consenso. El consenso, si bien es costoso, pero le da también legitimidad. Ese es el lado positivo del consenso. Cuando uno llega a un consenso sobre alguna resolución, sobre alguna decisión que se quiere aprobar, le da legitimidad y es mucho más fácil la aplicación de esa resolución. Les decía que puede haber alguna excepción. En la Asamblea Mundial de la Salud hay un tema que todos los años se vota, que ya sabemos, ya está en la agenda, es un tema recurrente, está todos los años,
y sabemos que se va a votar, que es la situación de la salud en los territorios ocupados de Palestina. Cuando eso hay voto, hay un trabajo de consenso, sin embargo, que se hace previamente con las partes interesadas, normalmente el grupo europeo, en que trata de mediar, de conseguir un texto medianamente aceptable para la gran mayoría de los miembros del OMS, pero indefectiblemente, por lo menos en todos los años que yo estoy acá, y este tema lleva ya algunos años más, se va a voto. La otra excepción, por supuesto, fue en la última asamblea la elección del director general. El actual director general, que fue elegido en la asamblea de mayo de 2017, se eligió a través del voto. Si bien esa posibilidad existía desde siempre, porque estaba en la constitución, en el reglamento de la organización, normalmente los directores generales anteriores se habían elegido por consenso. Este año no me tocó a mí, fueron los procesos, para muchos el resultado no era 100% satisfactorio. En general, la gran mayoría quedó satisfecho con el resultado, y fue una demostración, una prueba de cómo los estados, cuando nos sentamos a dialogar, cuando hay una voluntad, podemos alcanzar consenso, incluso en un tema tan complicado como es la colaboración con los agentes no estatales, que es un tema que empezó a ser tratado en OMS, pero seguramente va a ser replicado en otros organismos también de las Naciones Unidas. En cuanto a los foros internacionales, quería resaltar la importancia de los foros internacionales como ámbito para promover los intereses nacionales. A veces a la gente que trabaja, y esto vamos a volver después a esta idea, pero a veces la gente que trabaja a nivel nacional o a nivel política interna le cuesta o no termina de valorar la importancia de trabajar en los foros internacionales para promover esas propias políticas internas que los países aplican. Vamos a volver sobre esto, pero para mí es muy importante destacar que no existe una diferencia entre política interna y política exterior. Es lo mismo. La diferencia es que esas políticas, esos intereses nacionales se promueven o en ámbitos nacionales, en ámbitos locales, o en foros internacionales. Pero a mí me gustaría recalcar, como experiencia, como algo que aprendí durante estos años, que no existe una diferencia entre política interna y política exterior. Es lo mismo, con distintas dinámicas, con distintos foros, pero es la misma, es la proyección. La política exterior es la proyección de lo que uno hace a nivel interno, y se retroalimenta también con el trabajo que tenemos los organismos, que hacemos los países en los organismos internacionales. Esto es un concepto que es muy importante de internalizar, porque a veces se corre el riesgo de decir, no, esto es política interna, no mezclamos, esto es política internacional. Eso no es así. Los intereses son los mismos, nada más que los promovemos en distintos foros. Y por eso recalcaba la importancia de que desde los gobiernos nacionales se le dé el lugar que merecen los foros internacionales como ámbitos para promover los intereses nacionales. El otro punto que quería tocar en este capítulo era la mayor atención que se le da a la salud mundial en la agenda internacional. Hoy en día podemos decir que la cuestión de la salud ha escalado en la agenda. Esto no quiere decir que antes no existía, que no se le daba interés, no tenía importancia las cuestiones de salud. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud es anterior a la OEA y a otros organismos regionales, incluso a las Naciones Unidas. No es cierto que la salud nunca estuvo presente, pero sí es cierto que la salud ha escalado posiciones porque tal vez la agenda internacional estaba preocupada en otros temas de seguridad o otros temas, pero en los últimos años hubo una escalada de los temas de la salud mundial en la agenda internacional de Naciones Unidas.
pero no solamente en cuanto a la posición del tema de salud en la agenda, sino también en el cambio de la conciencia de que la salud no es un tema aislado, no es un tema que se pueda segmentar y tratar de forma separada de otras cuestiones internacionales, sino que la salud es un tema, una cuestión transversal que afecta el desarrollo, que afecta otros aspectos de la vida internacional. Esto es un cambio importante. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, el tema de la salud está en Naciones Unidas, ha estado últimamente en Naciones Unidas, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad trató temas específicos de Naciones Unidas, trató temas específicos de salud cuando hizo una sesión especial para tratar el HIV-Sida, y otra sesión especial también para tratar la cuestión del ébola. En el otro ámbito de Naciones Unidas donde adquirió una mayor importancia en los últimos años la salud, es en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde el año 2007 hubo una reunión en Oslo, una declaración en donde se instaló la idea de la importancia de incluir la salud en los primeros niveles de la agenda internacional. Esto fue evolucionando a partir del 2008. Se instaló en la Asamblea de las Naciones Unidas una resolución que se aprueba regularmente, y la última fue la resolución 71/159 de diciembre del 2016. Si a ustedes les interesa conocer más sobre esta evolución de los temas de salud en Naciones Unidas, especialmente en la Asamblea General, les puedo recomendar que se dirijan a la página de la OMS, que habla sobre Global Health and Foreign Policy, y van a tener un detalle sobre la evolución histórica de este tema. Y por último, el ámbito donde recientemente ha entrado o ha hecho su debut la salud es en el G20. En este año, en el 2017, Alemania, que presidía el G20, decidió crear un grupo de trabajo sobre salud mundial. Este grupo estaba conformado por los ministros de salud de los países miembros del G20. Tuvo una reunión en Berlín en mayo, una declaración de los ministros de salud en donde se tocan distintos temas de la agenda mundial, como por ejemplo la resistencia antimicrobiana y otros temas. Y esto fue muy bien recibido por el resto de los países del G20, tanto es así que la próxima presidencia, que casualmente la va a tener Argentina del G20, que empieza a fin de año cuando deje Alemania, ya ha manifestado que va a continuar con el tema de salud en este ámbito mundial, y este grupo de trabajo sobre salud mundial va a seguir presente en el G20. Vamos a pasar ahora a la siguiente filmina. Acá a mí lo que me gustaría es hacer una mención general a la Organización Mundial de la Salud. Muchos de ustedes conocen bien cómo trabaja, no necesito hacer demasiado hincapié en detalles, toda la información está disponible en la página de internet de la OMS, pero a mí me gustaría destacar algunos aspectos que son más relevantes según mi forma de ver, en base, como les decía, a la experiencia de estos 4 años que tuve con la organización. En primer lugar, la importancia del trabajo integrado en los 3 niveles de la organización. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud trabaja en los 3 niveles, a través de la Oficina País, con la que seguramente muchos de ustedes están en contacto permanente en sus países, la Oficina Regional, que en el caso nuestro es la OPS, que trabaja, que funciona en Washington, y la sede central en Ginebra. La necesidad de integrar el trabajo de los 3 niveles es muy actual. Si bien se trabaja de manera
satisfactoriamente integrada, según mi modo de ver, es necesario hacer mayores esfuerzos para esto. Porque en el caso de nuestra región, en el caso del OPS, yo creo que tal vez somos víctimas de nuestro propio éxito. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es un organismo que trabaja muy bien, no necesito explicarle a ustedes. Ustedes saben que es un organismo que es responsable, que responde a las necesidades, que está siempre actualizando su agenda, que trabaja directamente con los gobiernos de la región, pero a veces por este trabajo excelente que hace la Organización Panamericana de la Salud, concentra todos los recursos de salud, todos los recursos que se trabajan en salud en Washington, en la región. Y según mi modo de ver, es importante también proyectar este trabajo a la sede central en Ginebra. Entiendo que a veces es complicado, entiendo que a veces es difícil también trabajar con todos los países del mundo, pero yo creo que nos beneficiaría mucho a la región una mayor integración con la sede central y le beneficiaría mucho también a la sede central, un trabajo más integrado con la OPS. Acá también podría citar el ejemplo de FENSA. Cuando empezamos a trabajar en FENSA acá en Ginebra, invitamos a la OPS a sumarse, a seguir de cerca, porque era importante que tener la visión de nuestra región en lo que se iba a hacer, en lo que estábamos haciendo acá, porque los iba a afectar directamente. Y en un principio, al no haber este ejercicio de trabajo con una mayor integración, fue un poco costoso, pero lo pudimos lograr. Trabajamos de una manera excelente con la OPS. De hecho, la oficina legal de OPS produjo varios documentos en base a pedidos que hicieron países de la región, que fueron muy útiles para poder trabajar en FENSA. Y posteriormente, cuando OPS aprobó cuando el FENSA, el marco de colaboración con los agentes no estatales, no hubo necesidad de volver a abrir el documento en OPS en Washington, porque al ser el resultado de un trabajo integrado, lo que hizo OPS, creo que no había precedentes o había muy pocos precedentes, lo que hizo el OPS fue adoptar exactamente el mismo documento que se había adoptado en Ginebra. Eso creo que son uno de los tantos aspectos positivos de la negociación de FENSA, en la que pudimos mostrar cómo nuestra región, que además de tener un rol destacado durante la negociación de ese marco, también tuvo un rol integrado. Pudimos trabajar con la región y pudimos trabajar a nivel central de una manera muy integrada. Creo que es un modelo que deberíamos copiar y que se deberían también utilizar en otros procesos. Bueno, segundo punto eran los órganos de gobierno. Ustedes saben que hay una Asamblea Mundial de la Salud que se reúne todos los mayo normalmente aquí en Ginebra. Hay un consejo ejecutivo dentro del OMS que estudia, que se reúne en enero, que es la reunión más importante del consejo ejecutivo, que es el que prepara los documentos que va a aprobar posteriormente, que va a tratar, que va a discutir la Asamblea en mayo. Posteriormente de la Asamblea hay un pequeño consejo ejecutivo, pero este consejo no, por general es de temas administrativos. El consejo ejecutivo está formado por 24 miembros que se eligen por 3 años. Y finalmente el tercer órgano de gobierno es la Secretaría, que apoya el trabajo de los órganos de gobierno. Tenemos una secretaría muy activa. Nosotros, de nuevo, durante el proceso de defensa, tuvimos que trabajar los Estados miembros de una forma muy estrecha con la secretaría, porque necesitábamos conocer muchos temas que desconocíamos. Y mi experiencia, mi evaluación final después de haber dialogado con muchas áreas de la secretaría, es que tenemos una secretaría de la OMS muy fuerte, que trabaja de una manera muy sólida, con funcionarios de excelente capacidad, y que también responde excelentemente bien a los requisitos
de los Estados miembros. Bueno, como les decía, ustedes saben que acabamos de elegir un nuevo director general, que es el doctor Tedros Ghebreyesus. Él acaba de asumió en el mes de julio, y está lentamente haciendo conocer cuáles son sus prioridades y su metodología, pero de nuevo, la elección de él, que fue por voto, fue una elección muy transparente, y los estados tenemos grandes expectativas. Nuestra región, la región de las Américas, aprobó un call for action, un llamado al director general antes de que se lo haya elegido, así que era un llamado para cualquiera que fuera elegido, que es un documento muy, muy útil, y que establece exactamente lo que los países de nuestra región le pedimos al nuevo director general. Eso entiendo que está disponible, si no lo podemos obtener. Y por último, los documentos que produce la Organización Mundial de la Salud. Los documentos principales son las resoluciones, que son resoluciones que pueden ser propuestas por un Estado miembro, varios Estados miembros, o por la misma Secretaría cuando considera que es necesario. Una resolución, como ustedes saben, está conformada por los famosos los PP y los OP, que son los párrafos preambulares, que es los primeros son párrafos preambulares, que son los donde se explica, donde hay reconocimiento, donde se incluyen los antecedentes, y la segunda parte de la resolución, que son los párrafos operativos, que es donde se da una acción. Normalmente la acción los Estados miembros deciden tomar una acción sobre temas específicos. Los otros documentos que produce la Asamblea, estas resoluciones son aprobadas por la Asamblea. Las otras, puede haber también resoluciones del Consejo Ejecutivo. El otro documento que produce el Consejo Ejecutivo o la Asamblea son las decisiones, que por lo general son más acotadas. No hay una diferencia tajante entre una resolución y una decisión, pero normalmente la decisión es más acotada, es más chica, no tiene párrafos preambulares. Es una acción que se le da normalmente a la Secretaría, pero bueno, no está escrito la diferencia exacta entre una y otra, pero en la práctica se usan resoluciones para cuando se quiere agotar el tema de una manera más detallada, y se usan decisiones cuando algo orientado a una acción específica. Y por último, los informes de la Secretaría, que son documentos que produce la misma Secretaría. Normalmente son los documentos que coinciden con los temas de la agenda que trata el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial. Como les dije, son producidos por la misma Secretaría, y los estados no podemos modificarlo. Podemos tomar nota y le hacemos comentarios, y podemos manifestar nuestro agrado, nuestro desagrado por la manera en que está redactado, pero normalmente no se modifican, son un producto bajo la responsabilidad de la Secretaría. Ahora pasamos al siguiente filmina, y en este punto queríamos hablar sobre la participación efectiva de los estados en los trabajos del OMS. ¿Cómo pueden los estados participar en los trabajos del OMS? La forma más activa, que puede tener más demanda incluso para el Estado, es a través de la membresía del Consejo Ejecutivo. Como les dije, el Consejo Ejecutivo está formado por 34 Estados miembros. A mí me tocó, cuando llegué a Ginebra, coincidió cuando Argentina entraba al Consejo Ejecutivo. De la Secretaría se convocan reuniones, y se empiezan a trabajar. Puede no resultar el trabajo del core group en una decisión o una resolución, pero normalmente demuestra el interés de un Estado, de un grupo de Estados, en un tema puntual. Un ejemplo es el que yo les comentaba, de la promoción de la salud de los refugiados e inmigrantes. La manera que empezó ese tema a ser tratado
dentro de la OMS fue a través de la creación de un core group que Argentina e Italia se pusieron de acuerdo. Yo me contacté con el delegado, con mi colega italiano, con el delegado de Italia, y ellos tenían interés de elaborar una resolución nueva que actualice una resolución del 2008 que había quedado antigua. Trabajamos juntos, armamos un core group, invitamos a miembros de distintas regiones, intentamos que la representación regional estuviera presente, y convocamos este core group. Empezamos a trabajar en septiembre, octubre del año pasado, a intercambiar opiniones, ideas. Éramos un grupo de no más de 14, 16 tal vez estados. Hubo mucho interés, mucha participación, y nos dimos cuenta que era un tema que generaba interés, y comenzamos a trabajar este core group para promover la salud de los refugiados e inmigrantes. Este core group, durante la sesión del Consejo Ejecutivo de enero de este año, se transformó en un drafting group, que es la otra manera de transformar. Los presidentes del core group, que era Italia y Argentina, convocamos a un drafting group, que era un grupo de redacción, y presentamos un proyecto de resolución, y empezamos a trabajar en el texto para consensuar un texto para presentar en el Consejo Ejecutivo. La diferencia entre un core group y un drafting group es que por lo general el core group es un grupo más bien cerrado, un grupo chico, donde se pueda dialogar, donde sea más fácil el intercambio, mientras que en un drafting group normalmente no hay regla escrita sobre esto, son prácticas, pero normalmente los drafting groups son abiertos a todos los Estados miembros, y eso es lo que le da legitimidad al drafting group, que cualquiera puede participar y proponer cambios, y es una manera de anticiparse a los debates que va a haber en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea. Volviendo al ejemplo que les estaba dando de la promoción de la salud de los refugiados e inmigrantes, en septiembre formamos un core group. En enero, antes del inicio de la sesión del Consejo Ejecutivo, formamos un drafting group, trabajamos una resolución, trabajamos durante el Consejo Ejecutivo, y lamentablemente no pudimos aprobar una resolución en ese momento porque era un tema que nos excedía, pero aprobamos una decisión, y esa decisión se transformó, seguimos trabajando entre enero y mayo, y durante la Asamblea se aprobó finalmente una resolución que está disponible. Ustedes la pueden encontrar en la página de la OMS. Otra forma de participación que pueden tener los estados, sean miembros no del Consejo Ejecutivo, a través de los grupos regionales. Ya vamos a volver sobre esto, pero el Grupo de las Américas es un grupo muy activo dentro del OMS, un grupo muy comprometido, un grupo escuchado. Se recurre, la Secretaría recurre al grupo regional muchas veces, y básicamente el grupo regional, si bien no es de ninguna manera un órgano de gobierno del OMS, pero sí una manera de organizar el trabajo, que hasta el momento resultó muy, muy útil. Como les decía, no sé si les comenté, Argentina a mí me tocó presidir el grupo de las Américas en el año de 2015 al 2016. Es por lo general una tarea de un año, que es todo el año previo a la Asamblea, y concluye la tarea en la Asamblea. Fue una experiencia fantástica, hubo posibilidad de coordinar algunas posiciones, y en aquellos temas donde no podíamos coordinar posiciones, hubo un intercambio muy fluido de información. Posteriormente coordinó el grupo Brasil, que lo hizo de una manera excelente, y nos ayudó muchísimo en muchos temas que se trataron en la Asamblea de este año, incluyendo la elección del director general. Y en este momento está siendo presidido después de la Asamblea, está siendo presidido por Canadá, que acaba de comenzar su función. El último punto que quería tocar en esta filmina es la importancia de la Oficina País también como vehículo para posicionar temas de la agenda regional o global.
Yo conozco que ustedes trabajan mucho con su oficina país, estoy seguro que en mayor o menor grado las oficinas países responden a las necesidades que ustedes les plantean, pero mi sugerencia es que tomen la oficina país, que usen la oficina país, para eso está, no solamente para el trabajo diario, de interno que ustedes hacen en sus países, sino también como vehículo para posicionar temas en la agenda global. Yo estoy seguro que van a tener una muy buena experiencia. Las oficinas países están formadas por gente capacitada que los puede guiar, así que le sugiero que también utilicen la oficina país para traer temas al ámbito multilateral. Vamos a pasar a la siguiente filmina. La articulación de políticas de salud nacionales e internacionales. Y bueno, acá vuelvo a la idea que ya repetí varias veces. No hay una política interna y una política exterior. La política de salud interna y la política de salud exterior es la misma, es una proyección, son los mismos principios, son las mismas iniciativas, pero en ámbitos distintos. Por eso también, pero traer esa política a ámbitos internacionales exige también adaptarse a la dinámica de los foros internacionales. Uno de los temas centrales, fundamentales, que los que trabajamos en ámbitos multilaterales nos podemos dar cuenta cuando se hace poco, es la coordinación entre las agencias gubernamentales. Es importante que entre los ministerios, secretarías y en todos los niveles de los ministerios, de todos los ministerios, se trabaje de una manera coordinada. Hoy en día, como decíamos al principio, es muy difícil segmentar o separar los temas de salud. Los temas de salud están relacionados con otros temas, como decíamos, migratorios, con temas de una variedad enorme. No quiero mencionar uno u otro, pero ustedes saben seguramente y tienen algunos ejemplos sobre cómo los distintos aspectos de la política interna se tocan en materia de salud. Por eso nuestra recomendación desde acá es que el trabajo de interagencia es muy útil. Y en ese marco, en el marco del trabajo de interagencia, es muy importante, y de acá para nosotros es muy beneficioso cuando eso pasa, es la coordinación con las cancillerías de sus países. A veces, por alguna razón, los ministerios de salud piensan que no es necesario, que no ven la utilidad de coordinar el trabajo con la Cancillería. Les puedo asegurar que es fundamental ese trabajo, siempre dividiendo las tareas. El Ministerio de Salud son los que tienen el conocimiento técnico y estoy seguro que ninguna Cancillería va a intentar avanzar sobre cuestiones técnicas, porque la política en salud las da los ministerios de salud, que son los que conocen el tema. Pero las cancillerías le aportan la experiencia internacional, le aportan también su conocimiento en cuanto al modo de trabajo internacional. En mi caso particular, en el caso argentino, nosotros tenemos una coordinación excelente entre el Ministerio de Salud y la Cancillería. No fue así siempre, hubo casos, momentos en el pasado que no era tan así y nos dificultaba el trabajo. Actualmente nuestra Cancillería con nuestro Ministerio de Salud trabaja de forma muy cercana y eso se puede ver en nuestro trabajo de todos los días. Nosotros podemos desde acá darnos cuenta en eso. Y acá quería hacer algún comentario también en base a mi experiencia. Tal vez algunos de ustedes pueden no estar de acuerdo, pero yo creo que también entre la diferencia de la dinámica del trabajo de OPS y OMS, también se nota la influencia de los ministerios. Yo, en base a mi experiencia, puedo decir que OPS trabaja más de cerca con los ministerios de salud y un poco menos con la Cancillería, por cuestiones históricas, de comodidad, porque tal vez no ven la utilidad, como les decía, y me parece que el ownership o los que se sienten más dueños de la OPS son los ministerios de salud. En cambio, con la OMS, con Ginebra, pasa lo opuesto, son las cancillerías las que tienen una mayor participación
porque evidentemente es más fácil, tienen mayor representación las misiones diplomáticas, las cancillerías que los ministerios de salud. Entonces, esa dinámica se nota como los ministerios de salud tienen mucha preponderancia dentro del OPS y las cancillerías tienen mucha preponderancia dentro de la OMS. Eso no debería ser ningún problema, se puede trabajar perfectamente bien, de hecho muchos países trabajamos perfectamente bien, incluso con esa dinámica, pero en aquellos países en donde esa conexión entre el Ministerio de Salud y la Cancillería es débil, se nota en el trabajo, en el trabajo en OMS, en Ginebra, como no hay esa correlación y es un desafío permanente. Por eso, de nuevo, mi recomendación, en base a mi experiencia y como alguien que está de este otro lado, acá en Ginebra, tratando de promover los mismos temas que promueven ustedes en los países y en los PS y acá en Ginebra, es necesario una articulación muy estrecha, es necesario que se reúnan, es necesario que conversen, es necesario que preparen la agenda del Consejo Ejecutivo, es necesario que preparen la agenda de la Asamblea en forma conjunta entre las cancillerías y los ministerios de salud, y es necesario que después de la Asamblea también haya una reunión entre los ministerios de salud y las cancillerías para contar cómo fue, cuáles fueron los temas más salientes, cuál fue lo que se hizo bien y qué fue lo que hay que mejorar. Y por último, quería mencionar también el trabajo conjunto entre los gobiernos, sector privado y la sociedad civil. Ustedes saben que hay un ODS que se aprobó en 2015, que es el ODS 17, que habla de las alianzas para lograr los objetivos. Es muy importante y Naciones Unidas los reconoce cada vez más la necesidad de articular entre gobierno, sector privado y sociedad civil. Y acá vuelvo de nuevo a mi ejemplo de FENSA. FENSA fue justamente eso, fue la necesidad de articular gobierno, sector privado y sociedad civil. O sea que FENSA es un poco la consecuencia de esta necesidad de trabajar estas alianzas. Y es importante que eso también se refleje, no digo que no se haga, pero digo que hay que hacerlo más, porque en Naciones Unidas ese trabajo conjunto entre los distintos sectores, gubernamental, sector privado y sociedad civil, es fundamental y nos estamos dando cuenta que sin esa alianza, sin ese trabajo, la colaboración estrecha, el trabajo de Naciones Unidas es muy difícil y imposible en muchos casos. Y por último, quería mencionar, antes de terminar, creo que estoy un poquito excedido de tiempo, pero quería mencionar la coordinación regional de temas de salud mundial. Nuevamente, ya les mencioné el rol de la región de las Américas en la OMS, es muy activo, tenemos una participación muy valorada por la OMS. Tengan en cuenta que en el grupo de las Américas, acá en la OMS está incluido también Canadá, Estados Unidos. No es solamente Latinoamérica y el Caribe, sino es Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos y Canadá. Como les comenté, a mí me tocó presidir ese grupo regional, un año excelente, con un trabajo muy, muy cercano entre todos los miembros, de mucha confianza, y en aquellos puntos donde podemos ponernos de acuerdo, participábamos a través de declaraciones básicamente que hacíamos a nivel regional, y en otros temas donde era más difícil ponerse de acuerdo, por lo menos nos servía mucho para conocer lo que pensaban otros en la región y acercar el consenso. El trabajo de la Organización Panamericana de la Salud es muy valorado en la OMS. Nosotros, como representantes de la región, estamos todo el tiempo recordando, trayendo a la OMS experiencias positivas que se trabajan en OPS. Muchos de los temas que se trabajan acá en OMS ya han tenido algún trabajo previo en la OPS, como por ejemplo, vuelvo de nuevo al ejemplo de la salud de los migrantes. OPS aprobó el año pasado una resolución sobre la promoción de la salud de los migrantes, y nosotros acá en Ginebra usamos muchísimo esa experiencia para trabajar a nivel global. Por supuesto, los actores se multiplican, las visiones se
diversifican, se hace mucho más complicado. Tengan en cuenta que acá tenemos regiones, todas las regiones del mundo, Ginebra es el mundo, es mucho más difícil. Por eso a veces en OPS podemos ser un poco más ambiciosos, podemos avanzar un poco más en algunos temas. En OMS a veces cuesta un poco más, los avances son menos ambiciosos, pero de todos modos nosotros utilizamos muchísimo lo que se hace en OPS. Y de nuevo el ejemplo de la salud de los migrantes, la promoción de la salud de los migrantes fue muy útil para nosotros acá en nuestro trabajo cuando logramos finalmente aprobar en mayo pasado esa resolución. La importancia de la coordinación GRUA, como les dije, para nosotros es una instancia de coordinación muy útil. Podemos trabajar muy bien. Estoy seguro que Canadá, que está coordinando ahora, lo va a hacer también muy bien. Y el rol incluso de los coordinadores regionales, trabajando estrechamente con la Secretaría, como un liaison, como un punto de enlace entre la Secretaría y los estados, es muy útil, porque pueden servir como un canal de comunicación de la región con la Secretaría y a veces para traducir temas de la Secretaría con la región. Y por último, quería hacer una mención a la importancia de la coordinación a nivel de la UNASUR. En estos 4 años que yo llevo en Ginebra, creo que los primeros 2 años hubo una mayor coordinación de los temas de salud de UNASUR. Los últimos años se vio un poco menos esa coordinación. A veces intentamos hacerlo más cerca de la fecha de la asamblea y cuesta un poco porque los temas ya están avanzados, queda poco tiempo. Todos los años hay una reunión extraordinaria de la UNASUR, de los ministros de salud de la UNASUR en la asamblea. Que esto es una práctica del último año, me parece que se pospuso porque no se había podido trabajar el documento. Mi recomendación, humildemente, es que se trabaje, pero no solamente cuando se va a llegar a la asamblea, sino que haya mucho más trabajo interseccional, que se hace, yo sé que se hace, pero a veces lo que falta es la interfaz con Ginebra. Entonces, mi recomendación a ustedes, que son los que trabajan en estos temas, es que a nivel de UNASUR también se agilice esta coordinación con las cancillerías y con las misiones aquí en Ginebra para promover intereses de la UNASUR, que todos sabemos que existen. Mi asunción yo siempre asumo que todos los trabajos que se hacen aquí en Ginebra tienen algún correlato con lo que se hace a nivel nacional o a nivel regional. Entonces es muy importante traer esos temas. A veces nos cuesta traer porque no hay una conexión fluida, pero no quiere decir que no se trabaje a nivel de salud, a nivel regional o subregional. Pero yo lo que les pido a ustedes es que hagan todo lo posible para que aquí en Ginebra llegue de una manera a través de sus misiones, o como cada gobierno lo estime mejor, pero que llegue a Ginebra lo que ustedes hacen allá, y también que lo que se trabaja en Ginebra retroalimente el trabajo regional o subregional. Ok, creo que me pasé un poquito en el tiempo, les pido disculpas por eso, les agradezco muchísimo la atención, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Tengo la esperanza de que algo de lo que les haya dicho les pueda servir, les pueda ser útil en su trabajo diario. Acá pueden ver en mi dirección de email, me encantaría tener su feedback. Lamentablemente acá no lo pudimos tener, pero tal vez a través del email podemos tener su feedback. Si ustedes necesitan mayor información, no quise extenderme demasiado, quería transmitir solo algunas ideas y no muchas y confusas, espero haber sido claro, por lo menos las pocas ideas que les quería transmitir, pero si quieren iniciar un diálogo desde acá, con todo gusto, para mí va a ser un placer. Y de nuevo, muchísimas gracias a las autoridades del ISACS por esta oportunidad. Muchas gracias.